Amén, amados. Vamos a abrir la escritura en 1 Timoteo 3. Y vamos a leer el versículo número 14 y 15 nuevamente. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Oremos al Señor, mis hermanos, para que nos conceda de su ayuda. Padre mío, yo te ruego, mi Señor, conforme a tu misericordia y a todo el bien que has prometido para con nosotros en tu Hijo Jesús. Ahora también, Señor, nos concedas de esta tu ayuda en la meditación de tu palabra. Seas concediéndonos, mi Señor, buen entendimiento, alumbrando así los ojos de nuestra mente, Señor, para seguir comprendiendo, Señor, tus palabras y lo que tú dices en ellas acerca de tu iglesia, mi Señor. Así te ruego este bien, Padre, porque tú también has elegido Sion, Señor, y has querido esta casa como habitación tuya, Señor, para siempre. Así te ruego nos concedas edificación, mi Dios. Amén. Nuestro Señor amado nos ha estado concediendo meditar en lo que Él dice en cuanto a su iglesia. Y entendemos que nosotros somos la casa del Dios viviente, la iglesia de Dios. Y que en esta casa hay mayor gloria que la anterior. La iglesia, los creyentes, nosotros somos aquella casa con mayor gloria de la cual habló el profeta Ageo también. Y también conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a aquella casa hecha por manos humanas, la cual también estaba en sus días, dijo que esa sería derribada, sería destruida. Porque también ya el profeta había dicho que Dios iba a ser una casa con mayor gloria, y esa no iba a ser ya aquella casa con mayor gloria, ni el lugar de su morada, sino que, como ya hemos aprendido, la iglesia, la congregación de los santos, los creyentes son aquella casa con mayor gloria en la cual también mora Dios por medio de su Espíritu, como dice Efesios. Ahora, también en esta meditación, amados, es necesario aprender algo, porque ciertamente el Señor enseña en su palabra que nosotros los creyentes somos aquella casa con mayor gloria. Nos enseña y nos instruye así que somos esta casa. Pero podemos hallarnos con hombres o mujeres que nos digan entonces dónde nos vamos a reunir. Porque si la iglesia no es un local, si la iglesia no es una edificación de paredes con techo, ¿dónde la iglesia se va a reunir? Si dices que la iglesia son los creyentes. Y es necesario que esto también, mis hermanos, lo entendamos y lo tengamos firme, por cuanto hoy en día también se ha enseñado erradamente en cuanto a esto, y la apostasía también en cuanto a ello abunda. Quiero que leamos en 1 Corintios 11. Primeramente unas escrituras allí y luego vamos a leer otras más. Primera de Corintios 11 y vamos a leer el versículo 17 y 18. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo.
Miren, amados, cómo le llama aquí a la reunión como iglesia. Dice el versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Los creyentes en Corinto se reunían como iglesia, dice. Y en el versículo 17 le llama de esta manera. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, reunirse como iglesia es también congregarse o estar congregados. Por eso también en el Salmo le llama la compañía y congregación de los rectos. El estar reunidos como iglesia es la congregación de los santos. O como también hemos leído ya alguna escritura cuando habla de la congregación de los hijos de Israel. Entonces somos esa congregación. Cuando estamos reunidos así para hacer culto al Señor, reunidos como iglesia, estamos congregados. Entonces, y entendiendo, mis hermanos, que no somos uno solo, o la iglesia cuando se reúne no es uno solo, sino son varios miembros de este cuerpo. Son varios los que pertenecemos a la iglesia. Entonces, es necesario que ciertamente la iglesia se reúna en un lugar. Ahora, quiero que leamos en Hechos algunas escrituras. Hechos 8. Vamos a leer el versículo número 3. Llevaron a enterrar a nuestro hermano Esteban, hombres piadosos, hicieron gran llanto sobre él. Y el versículo número 3 dice de esta manera: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Entonces, Saulo asolaba la iglesia. Y uno podría decir, sí, pero eso era en la casa de cada hermano. Y podría tener verdad esto, pero vamos a leer escrituras, mis hermanos, de cómo ciertamente la iglesia se reunía en casa. Y Saulo conocía de esto, cómo ellos estaban allí también en casas. Y asolaba, dice, la iglesia. Y cuando habla de la iglesia, como él testificará más adelante, y está escrito en el libro de los Hechos, habla de los hermanos, de los santos. Y entraba de casa en casa y así asolaba la iglesia. Y un testimonio de esto, miren, lo hallamos en Hechos 2. Herodes echa mano a algunos de la iglesia para maltratarles. A Jacobo lo mata a espada. Y el versículo número 5 dice de esta manera: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, Pedro es sacado poderosamente de la cárcel, es librado de la mano de Herodes. Y en el versículo número 12, miren lo que dice, cómo está escrito. Y habiendo considerado esto, la obra que se hizo con él, de liberarlo de la cárcel, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y dónde estaba la iglesia? En casa, dice, de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Habían muchos orando en aquel lugar. La iglesia estaba allí reunida, porque dice, estaban reunidos orando. Se había reunido la iglesia para orar por nuestro hermano Pedro, que había sido echado en la cárcel. Y a esto le llama la iglesia. Y estaba en la casa de nuestra hermana María, la madre de Juan. Entonces allí estaban reunidos. Hechos 20. Vamos a leer
versículo número 7 y 8, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hay una reunión de iglesia, estaban congregados. Había la obra de partir el pan, la hora de la cena, se habían reunido para eso. Había enseñanza, o como le llama también, que alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. El lugar donde estaban reunidos era un aposento alto, como del cual también se nos testifica al principio en Hechos, donde estaban nuestros hermanos esperando la llegada del Espíritu Santo. Esta escritura no está allí para, como han hecho hoy día un grupo de pentecostales, y han construido su local y le llaman el aposento alto. No, este era un lugar donde los hermanos estaban reunidos. No era un local que habían levantado, ni una edificación que habían hecho así para ello. Y también miren el capítulo 21. Estaban reunidos allí, estaban congregados como iglesia. Había enseñanza, la obra de partir el pan también. Capítulo 21, versículo 8 al 12. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces ahora están en otra ciudad, van a Cesarea y entran en casa de Felipe el evangelista. Pero no era Felipe, sus 4 hijas y los que estaban con Pablo solamente, sino que también dice los de aquel lugar. Habían más hermanos en aquel lugar y estaban allí. Y miren, hermanos míos, esta obra, porque uno lee las demás escrituras en Hechos y vemos cómo Pablo ciertamente va de ciudad en ciudad. ¿Y dónde es que él se queda? En un hospedaje, en un hotel para él, porque había llegado el apóstol Pablo a la ciudad, había que tenerle un hotel y había que alquilar un centro de convenciones para que el apóstol Pablo diera su enseñanza. En ninguna manera. Si leemos cómo en Hechos 16, nuestra hermana que creyó les pide que se queden con ellos unos días más, como aquí él llega y está en casa de Felipe el evangelista, como en otro momento está en Corinto en casa de otro hermano, y así estaba hospedado en las casas. Y amados míos, al ver esta obra, ciertamente ellos se reunían allí. Venían los hermanos y juntos se reunían allí. Como vamos a leer algunas escrituras de cómo habla de la iglesia que estaba en casa. Miren Hechos 28 también. Vamos a leer los 2 últimos versículos, 30 y 31. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
Entonces estaba en una casa y enseñaba y hablaba del reino de Dios y del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y dice, recibía a todos los que venían a él. Ahora alguno dirá, pero estaba en una casa alquilada. Alquiló una casa para poder reunirse allí. Pero si uno lee desde antes, mis hermanos, el pasaje, vemos cómo Pablo llega a Roma. Y él ya era prisionero en ese momento. Y se le permite estar en una casa aparte. Miren el versículo número 16 del mismo Hechos 28. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces él estaba como prisionero. Así. Había apelado a César iba a ir y le era necesario llegar también allá a Roma. Entonces miren mis hermanos, no es que alquiló la casa para hacer reuniones, no. Estaba allí, llegó allí y recibía a todos los que venían y enseñaba y predicaba acerca del Señor Jesucristo. Por lo cual hallamos estas escrituras ya en las epístolas. Miren, Romanos 16. A lo largo del libro de Hechos, luego lo vamos a mencionar nuevamente, pero para tenerlo allí, vemos cómo los hermanos de las ciudades, ya no solamente de las ciudades de Israel o de los judíos, sino también de los gentiles, estaban en las casas de los hermanos. Y los apóstoles, Pablo y Bernabé, que estaban sobre todo hacia los gentiles, llegaban a esas casas y allí permanecían un tiempo, un año, varios meses con los hermanos allí de esa ciudad, en las casas de los hermanos, y enseñaban a la iglesia. Enseñaban así en la ciudad. Y miren Romanos 16, el versículo número 3 al 5, lo que dice la Escritura. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Miren, a la iglesia de su casa. Y hermanos míos, esto es por cuanto la iglesia estaba allí en su casa, se reunía en su casa. Saludad a la iglesia de su casa. No que su casa era la iglesia, sino la iglesia de su casa. Y luego dice de esta manera también, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y miren mis hermanos, saludad a la iglesia de su casa, de Priscila y Aquila. ¿Cómo habla así la Escritura? La iglesia de su casa, de manera semejante en Corintios 16, 1 Corintios 16. Así lo escribe de esta manera aquí, nuestro mismo hermano Pablo. La iglesia de su casa, dice allá. Y miren a qué se refiere. 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Ven? La iglesia que está en su casa. La iglesia de su casa. Y aquí dice la iglesia que está en su casa. Es la iglesia que estaba allí en su casa. Se reunían, se congregaban como iglesia en la casa de Priscila y de Aquila. Y así nuestros hermanos habían dispuesto también su casa para que los santos se reúnan, se congreguen. De manera semejante, miren Colosenses 4. Dice de esta manera, Colosenses 4, versículo número 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.
la iglesia que está en su casa, de manera semejante de lo que dice en cuanto a Priscila y Aquila. En Romanos 16 dice la iglesia de su casa, pero para que ninguno piense que es la iglesia su casa, o solamente los de su casa con los que ellos vivían, Corintios dice la iglesia que está en su casa. Y aquí habla también de Ninfas y de la iglesia que estaba en su casa. Y en Filemón también dice de manera semejante. Filemón, el único capítulo que hay en cuanto a Filemón. Vamos a leer versículo número 1 y 2. Dice de esta manera: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Nuestro hermano le escribe así a Filemón, colaborador suyo, y a la iglesia que estaba en su casa. Y envía la salutación a todos ellos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, dice a la iglesia que está en tu casa. Entonces, amados, conforme a estas escrituras, entendemos que la iglesia estaba en las casas. La iglesia que está en tu casa, estaban en las casas. Y nuestros hermanos, conforme, este amor de Dios en sus corazones, dispusieron sus casas para que los santos se reúnan allí, para que se congreguen en las casas. Entonces, cuando nos han preguntado dónde se reúnen, dónde queda su local, decimos no tenemos un local. Pero ¿dónde queda su iglesia? No, nosotros nos reunimos en las casas y nos reunimos en tal lugar. Y le decimos dónde queda el lugar donde nos reunimos. Usualmente nos reunimos en esta casa, en la casa de nuestra hermana Hilaria. Pero también podemos ir y reunirnos en la casa donde el hermano Rafael, en la casa donde el hermano Eder, y así nos podemos ir. Si no nos reunimos aquí y nos reunimos en la casa del hermano Eder, no dejamos de ser iglesia, porque no estamos reunidos aquí. No, seguimos siendo la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no depende de un lugar, sino que la iglesia somos nosotros. Entonces nos podemos reunir como iglesia, donde el hermano Eder, como iglesia, donde el hermano Rafael, como iglesia, aquí donde la hermana Hilaria. Y en toda casa que hermanos tengan, allí nos podemos reunir como iglesia. Y se puede decir la iglesia que está en la casa de tal hermano. Y, amados míos, el recibir a la iglesia de Dios es una buena obra. Y es algo que también trae bendición. Allí envía Jehová bendición y vida eterna en medio de la congregación de los santos. Y recuerden lo que pasó con la casa de Obed-Edom cuando el arca fue llevada a su casa. David oyó que la casa de Obed-Edom había sido bendecida, porque el arca de Jehová era el lugar donde Él se manifestaba de su presencia. Por eso hemos cantado en el Salmo 132. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Entonces allí estaba. Entonces, aún el recibir a la iglesia en la casa, en nuestras casas, es un bien, y Jehová hará bien al santo que hace eso. Y nuestros hermanos recibían así a la iglesia en sus casas. Hoy en día, mis hermanos, la apostasía ha menospreciado esto. Ha hecho una obra mala. Y aún, mis hermanos, debemos entender cómo nuestro Señor Jesucristo se condujo, cómo vivió. Si recordamos cómo Él estaba en Galilea y de Galilea se dirige hacia Jerusalén, y en todo ese camino entraba a las casas, a una casa, a otra casa, en cada casa que le recibían, así Él entraba, de ciudad en ciudad, e iba.
E iba nuestro Señor de camino hacia Jerusalén. Y hermanos míos, ¿cuántos eran los que al Señor Jesucristo le seguían? ¿Eran pocos? Muchas veces leemos en los evangelios que se dice una gran multitud se agolpó. Es decir, eran muchos los que venían a Él. Vamos a leer unas escrituras en Marcos. Miren. Marcos 1. Versículo 29 al 31 primeramente. Dice, hasta el 34 dice. Al salir de la sinagoga de Marcos 1, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Miren, hermanos míos, no eran 10, 20, 50 o 100 que habían venido. Dice que se agolpó toda la ciudad a la puerta, es decir, fue gran cantidad de personas. En otro momento se describe la gran cantidad que venía al Señor y se dice que ni aún podían comer pan. Era gran cantidad. Y también en otro momento era gran cantidad la gente que venía a la casa donde estaba el Señor, que los que traían a nuestro hermano que fue paralítico, no pudiendo tener manera por el piso, tuvieron que meterlo por encima, por el techo. Es decir, no era poca gente, era bastante. Ahora, cuando uno lee las Escrituras, y a veces el Señor envía a sus discípulos delante de Él, hallamos estas palabras del Señor diciéndoles, miren, vamos a ir a tal ciudad y búsquenme el coliseo más grande. O búsquenme un salón de conferencias grandes porque va a haber mucha gente allí. En ninguna manera. El Señor iba y a veces enseñaba desde una barca o desde un monte, a la orilla del mar. Hermanos míos, miren la sencillez del Señor Jesucristo. Y así enseñaba su doctrina. Así enseñaba la doctrina del Padre. Y los apóstoles también. Miren Hechos. Capítulo 1. Versículo número 12 y 13. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren, en ese aposento alto moraban los apóstoles. Moraban allí Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, y los demás que menciona. Allí moraban. Un lugar de morada, ¿qué es? Una casa. Y le llama aquí el aposento alto. Y miren el capítulo 2, versículo 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno.
de ellos. El aposento alto donde moraban le llama la casa donde estaban sentados. Por lo cual cuando allá se habla de que nuestros hermanos estaban en el aposento alto, más adelante en Hechos, donde estaba Pablo y resucitó a Eutico, podemos llamarle también la casa. Una casa donde la iglesia estaba reunida, allá nuestro hermano Pablo. Y aquí antes de Pentecostés, o antes de la venida del Espíritu Santo, estaban en aquella casa, esperando la venida del Espíritu Santo. Hermanos míos, miren la sencillez del ejemplo de nuestro Señor Jesús y aún de nuestros apóstoles antes de la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban allí reunidos? Y eran 120 en número los que estaban allí reunidos, dice la Escritura. Porque para algunos también, ya si hay, 10, 15 puede albergar una casa, pero 50, 60 no. Pero entre los que seguramente, dentro de esos 50, 60, hay quienes tienen casas grandes. ¿Por qué no se reúne allí la iglesia? Entonces, 10, 15 sí. Ya cuando hay 50 hay que pensar en un local, pues. O alquilamos, o compramos, o construimos. Pero, mis hermanos, no solamente el Señor no dejó mandamiento en cuanto a hacer eso, sino que tampoco ni Él ni los apóstoles nos dejaron ejemplo de cómo hacían. De tomar una edificación para poder reunirnos allí, como hoy en día se hace en los locales, o alquilar un local. No nos dejaron un ejemplo así. El ejemplo que nos han dejado los apóstoles de la iglesia es que estaban en las casas. Y que los hermanos, como Ninfas, como Filemón, como Priscila y Aquila, disponían sus casas para que la iglesia allí se congregara, se reuniera. Aún también nuestra hermana María en Hechos 12. Entonces, hermanos míos, el ejemplo es sencillo. ¿De dónde han aprendido los hombres a hacer esas cosas? De su propio corazón lo han inventado, pero de las Escrituras, en ninguna manera. De las Escrituras no ha salido esto. Ahora, algunos podrán decir, pero no, los apóstoles se reunían en el templo. Entonces también nosotros tenemos que tener un templo para reunirnos. Vamos a leer Escrituras en cuanto a esto. Miren, Lucas 24. Porque hay quienes dicen, no, ellos se reunían sí en las casas, pero también en el templo. Entonces hacen una diferencia. Sí, nos podemos reunir los días de semana en las casas y el domingo, el día que tienen su culto, como le llaman central, así le llaman ellos, no, eso sí en el templo. Y toman estas escrituras para hacer esa diferencia. Ahora vamos a leer en Lucas 24, versículo 52 y 53. Nuestro Señor asciende y dice la escritura: ellos, después de haberle adorado, vinieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo número 46, también dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Capítulo 5, versículo número 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces toman estas escrituras para decir que la iglesia sí puede reunirse en casas, pero también en el templo, llamándole nuevamente templo a una edificación. Ahora, hermanos, lo que tenemos que entender es, este templo del cual nos habla aquí, ¿fue uno que ellos hicieron para reunirse? No.
Era el templo que aún estaba en los días de nuestro Señor Jesucristo. Era el templo del cual debían traer sus ofrendas, sus sacrificios, conforme la ley decía. Era el mismo templo donde nuestro hermano Zacarías entró a ofrecer el incienso, o donde nuestro Señor sacó a los comerciantes de ese lugar. No fue un templo que ellos construyeron o alquilaron para reunirse allí, de ninguna manera. Entonces ya por allí lo que quieren hacer estos hombres con estas escrituras no se puede sustentar. Porque ellos le llaman templo a un lugar que ellos han construido o han alquilado. Pero no es esto lo que nuestros hermanos hacían en cuanto allí. Y miren el versículo 42 del capítulo 5 mismo de Hechos. La obra que había allí. Versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por el templo y por las casas enseñaban y predicaban a Jesucristo. Ahora miren, mis hermanos, hubo una obra poderosa que el Señor les concedió a nuestro hermano Pedro y Juan cuando subían a la hora de la oración al templo, y es sanar a aquel paralítico. Y luego el Señor les manda a anunciar las palabras de esta vida en el mismo templo del cual habían sido prohibidos anunciar allí. Hermanos míos, ellos ciertamente estaban allí y anunciaban en el templo y por las casas el Evangelio de Cristo Jesús. Pero no debemos olvidar algo, lo que ya hemos aprendido. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a ese templo? Que iba a ser destruido. Entonces, si ese templo iba a ser destruido, ya la iglesia no se podía reunir. O ya la iglesia no podía enseñar y predicar de Jesucristo. No. Porque debemos decir que ese templo fue destruido. Y entonces, ¿dónde iba a ir la iglesia? A donde se reunía también cuando había el templo, a las casas. Allí. Porque no necesitaban del templo para eso. No. Lo hacían, sí. Pero no porque, mis hermanos, Dios les haya mandado, sí, en el templo y en las casas. Entonces, cuando ya no hay templo, ya no hay necesidad de ir allá. Y aún las palabras que dice aquí, que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, son las mismas palabras que hallamos al final de Hechos, que se dicen de lo que hacía nuestro hermano Pablo en la casa alquilada en la cual estaba. Es que, hermanos míos, la reunión de iglesia, la congregación de los santos o el estar congregados no está estrictamente limitada a un lugar de tal manera que tengamos que decir, si ese lugar no está, no nos podemos reunir. Recuerden que en un tiempo, como iglesia también, nos llegamos a reunir en un parque. Cuando este hombre malo de Paul Washer quitó el local, aquel local donde nos reuníamos, lo quitó. ¿Y a dónde fuimos? A los parques. Y allí nos reuníamos. Y todos juntos como iglesia, y día de semana había en casas. Pero no es que, oye, ahora no nos vamos a poder reunir más. Entonces, hermanos míos, la iglesia se reunía en las casas. Y gracias al Señor que nos concede poder entender esto. Porque así no vamos a hacer como la apostasía. El dinero o las ofrendas de la iglesia para comprar un local. Cuando las ofrendas se deben usar para las necesidades de los santos. Las ofrendas para embellecer un lugar. Cuando lo que se debe hacer es para los santos. Las ofrendas para comprar un terreno y construir un local. Cuando varios hermanos puedan estar sin casa. ¿Por qué no compramos terrenos para los hermanos y les construimos una casa mejor?
pero lo que ha hecho la apostasía es errar. Entonces, hermanos míos, gracias al Señor que nos podemos congregar en casa. Ahora, lo que ha hecho también la apostasía es menospreciar cuando hay reuniones en casas. Y cuando se reúnen todos en su local, le llaman la reunión de la iglesia o nos reunimos como iglesia. Pero entre semana, como no hacen eso, a las reuniones en casas, distintas reuniones, le llaman a ellos células. Bueno, tenemos que decir que la Escritura no habla de células. No es conforme a la doctrina tampoco. Eso suena como al G12, ¿no? A lo de César Castellanos. No suena a las Escrituras o a la doctrina de los apóstoles. De ninguna manera. Pero le llaman así para menospreciar las reuniones de la iglesia. Claro, si es que son iglesia también. Pero mis hermanos, nosotros nos reunimos en casa durante la semana. Y la semana de domingo a sábado. Desde el primer día hasta el último día. Y seguimos siendo la iglesia. Cuando nos reunimos, nos congregamos, somos la iglesia del Señor. Y la presencia del Señor está en medio nuestro. Entonces debemos entender estas cosas de esta manera, mis hermanos. La iglesia ahora que está en la casa de nuestra hermana Hilaria. Y nos reunimos así. Y allá nuestros hermanos en Irlanda, en Venezuela y aquí en la selva de Perú también se reúnen así. Y es la sencillez del Evangelio, lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha concedido. Ahora, algo más, amados. Quiero que vayamos nuevamente a Hechos 8. También es necesario entender, mis hermanos, que la iglesia no necesita un nombre. Ya lo tiene. Y se llama la iglesia del Dios viviente o la iglesia de Dios, la casa de Dios. Se le llama así. Pero hoy en día los hombres han tenido también que en su apostasía, para diferenciarse el uno del otro, ponerse nombres. Y también poner sus carteles fuera de sus locales, poner sus nombres, y no solamente sus nombres, sino también su denominación. Porque tú puedes encontrar la iglesia del Señor Jesucristo, le llaman así, pero para diferenciarse de otros le ponen iglesia bíblica del Señor Jesucristo, o iglesia bautista del Señor Jesucristo, o iglesia bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así, ponen toda esta clase de nombres para diferenciarse el uno del otro. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo la iglesia era conocida? Porque algunos, para no parecer tan errados, o no parecer tan apóstatas, no, ya vamos a ponerle casa de oración. Porque en la Escritura le llama casa de oración al templo. Y como nosotros somos el templo, vamos a llamarle casa de oración. Pero casa de oración, esas palabras no están para tomarlas y ponerle nombre a un local o a su congregación de ellos. Casa de Dios y puerta del cielo. O la vid verdadera. No, todos esos nombres con los cuales se le conoce a la iglesia que están en las Escrituras no están allí para que se usen para llamarle así a una congregación. No, así se le llama a la iglesia, pero la iglesia nunca lo usó primeramente en un local, como todos los demás sepan quiénes son ellos. No lo necesito. No lo necesitaba. ¿Y cómo eran conocidas las iglesias? Bueno, vamos a leer Hechos 8, versículo número 1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Miren cómo le llama la iglesia que estaba en Jerusalén. O también podemos llamarle los santos que estaban en Jerusalén. Pero le llama la iglesia que estaba
en Jerusalén. Capítulo 9, versículo número 31. (9:31) dice: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, es decir, allí estaban las iglesias, en Judea, Galilea y Samaria. Capítulo 11, versículo número 1. Leímos en Judea en capítulo 9 y miren aquí, capítulo 11, versículo 1 dice: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Las iglesias por toda Judea tenían paz, y aquí le llama también: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. La iglesia que estaba en Judea. Versículo número 22 del mismo capítulo 11. Dice: Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora, capítulo 13, versículo número 1. De la iglesia que estaba en Jerusalén, envían a Antioquía. Y miren cómo habla de Antioquía. Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Miren, hermanos míos, Jerusalén, Judea, Galilea, Samaria, Antioquía. Distintos lugares. Iglesia que está en tal lugar, en tal lugar. Capítulo 14, versículo 21 al 23. Dice: Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. A estas 3 ciudades volvieron, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿En cuáles iglesias? Dice Listra, Iconio y Antioquía. De tal manera que podemos usar las mismas palabras diciendo la iglesia que estaba en Listra, que estaba en Iconio y en Antioquía. Capítulo 15, versículo 3. Dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Van hacia Jerusalén, Pablo y Bernabé. Y recuerdan que hacen cartas para enviarla a los gentiles, a causa de los judíos que querían que los gentiles se circuncidaran y guardasen toda la ley. Versículos 40 y 41. Miren lo que dice, el mismo Hechos 15. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Iglesias dónde? En Siria y Cilicia. Otros 2 lugares se añaden a los que ya hemos mencionado anteriormente. Capítulo 16, versículo 1 y 2. Sigamos leyendo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vamos a leer hasta el 5.
Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, llegan a estas ciudades también en las cuales hay iglesia. Capítulo 18, versículo 22. Dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ven nuevamente Cesarea. La iglesia que estaba en Cesarea. Capítulo 20, versículo 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Desde Mileto a Éfeso, todo un vasto territorio, y llamó a los ancianos de la iglesia. ¿Ven? Entonces, hermanos míos, leemos así en Hechos y leemos las escrituras, las cartas que nuestro hermano Pablo escribió. ¿A quiénes las escribió? A las iglesias. A la iglesia que estaba en Roma, a la iglesia que estaba en Corinto, a las iglesias en Galacia, en Éfeso, en Filipo, en Tesalónica. Así le escribe a estas iglesias. También nuestro hermano Juan le escribe por el Espíritu a las 7 iglesias en Asia, las cuales son, miren, Apocalipsis capítulo 1. Versículo número 11. El Señor Jesús le dice así: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eran ciudades. Éfeso era una ciudad, como también le escribe nuestro hermano Pablo a los de Efesios. Entonces, estas eran ciudades. No era para que hoy en día, como algunos también han hecho, han puesto la iglesia de Filadelfia. No, porque no están en Filadelfia. Pero han tomado esto en su error para llamarle así a su congregación. También habla la Escritura nuestro hermano Pedro acerca de la iglesia que está en Babilonia. En Primera de Pedro. Miren Romanos 16 también. Lo leímos hace un momento, vamos a leerlo nuevamente. Romanos 16, versículos 3 y 4. Dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, junta en una a todas las iglesias de los gentiles, o todas las iglesias dentro de los gentiles que no eran judíos según la carne, los junta. Todas las iglesias de los gentiles, le llama así. Y Primera de Corintios 16. Versículo número 1. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En esta ciudad Galacia habían iglesias. Entonces habían varias iglesias en Galacia. Entonces, hermanos míos,
¿Qué es lo que enseña la Escritura acerca de cómo se reconocía las iglesias? ¿Por un nombre que se inventaron? No, sino por el lugar donde ellos estaban. Por el lugar donde se reunían, donde estaban congregados, o la ciudad a la cual pertenecían. Entonces, hermanos, así es que la iglesia se conoce. Entonces también cuando nos han preguntado, ¿y cómo se llama su iglesia? Nosotros somos la iglesia que está en Lima. O también la iglesia de Barranco. Porque nos reunimos también en Barranco, estamos en Lima. La iglesia que está en Arequipa, o la iglesia que está allá en la selva. Hay toda esa región donde están los hermanos se llama el Biabo, ¿no? Entonces hay el bajo y el alto Biabo. Entonces hay unos hermanos en el alto Biabo y otros en el bajo Biabo. Entonces así, las iglesias que están, o la iglesia de la selva, o la iglesia del bajo Biabo, o del alto Biabo, así. Entonces, la iglesia en Venezuela y en qué ciudad están, las podemos distinguir para hablar particularmente de tal iglesia, porque hay en varias ciudades. Hermanos míos, nuestros hermanos que están en Irlanda, nos llamamos así, no nos hemos puesto un nombre porque el Señor nos ha concedido también limpiarnos de ese error de tener un nombre. Porque no, nunca el Señor dejó esas palabras de su escritura para que las tomemos y nos hagamos de un nombre con un cartel. Hay unos que aún han errado más y han puesto el nombre a su congregación, a sus sinagogas, de sus pastores, de sus profetas, de sus apóstoles, de sus ungidos, como así le podemos llamar en desprecio. Porque ni apóstoles, ni profetas, ni ungidos del Señor son. Pero les han puesto ese nombre de ellos. Y todo esto, mis hermanos, no es conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, conforme a sus sanas palabras. Entonces, todas estas escrituras, mis hermanos, nos instruyen acerca de que la iglesia se reunía en casas y que la iglesia era conocida por el lugar donde estaba reunida. Y podían haber varias iglesias en una misma ciudad, en una misma nación, en una región grande. Habían iglesias, como dice, las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, hermanos míos, se conocían así las iglesias por el lugar donde éstas estaban. Finalmente, amados, Romanos 16. Versículo número 16 dice: Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y eso, como ha dicho antes, todas las iglesias, los gentiles, y también las iglesias de entre los judíos, todas las iglesias de Cristo. Porque todos los santos están en Cristo Jesús y son de Él. Todas las iglesias son de Cristo. Por ello dice Pablo a los ancianos en Hechos, que miren cómo se debían conducir en la iglesia que Jesús ganó por su propia sangre. Son las iglesias de Cristo, no son de hombres, ni de un hombre, como para que un hombre o los hombres quieran hacer algo en la iglesia de Cristo que Cristo no ha mandado. No. Por eso muchas veces nos han oído decir la iglesia de tal o la iglesia de ellos, o sus sinagogas, sus congregaciones. ¿Por qué? Porque hacen lo que esos hombres dicen, pero no lo que Cristo ha dicho. Pero aquí le llama a sus iglesias, todas las iglesias de Cristo, son de Él. Jesús le llama mis iglesias, las iglesias de Él, de Cristo. Entonces, así son las iglesias del Señor y Él la ganó por su sangre. Nadie dio su vida por esas iglesias, sino solamente Él. Entonces, Él es digno de que sus iglesias
le sirvan y le obedezcan en todas las cosas que Él ha dicho, que Él ha mandado, y que se conformen a sus sanas palabras, a lo que Él ha mandado en sus escrituras. Haciendo así, amados míos, y creciendo así, haremos fielmente y seremos fieles siervos del Señor en esta su casa. Amén. Oremos al Señor. Mi Señor, Tú nos has dejado tu palabra, mi Señor, y en sencillez Tú has enseñado, Padre, acerca de cómo tu iglesia debe ser conocida y dónde debe reunirse, Señor. Aún dejándonos ejemplo por medio de los apóstoles y profetas que también pusieron por escrito tus palabras, Señor, cómo ellos hicieron. Aún antes de la venida de tu Santo Espíritu, nuestro Señor, y los apóstoles también tenían esta sencillez. Gracias, mi Señor, por esto, porque así nos concede de ser librados del error de los inicuos, Señor. Y nos has concedido entendimiento de esta tu verdad. Y te ruego, mi Señor, sé que hay iglesias tuyas, aún aquí en Lima, en Perú. Nos concedas conocerles, Señor. Iglesias que también entienden tu doctrina así, Señor, como nos has concedido. Nos concedas conocerles, Señor, y seguir compartiendo del Evangelio con ellas. Aun si tú les has enseñado más que a nosotros, también poder aprender de ellos, Señor. Yo te ruego, nos concedas hallar así a nuestros hermanos, Señor. Tus iglesias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.